Saludos, bienvenidos de nuevo a su clase de física de cuarto año. Para el tema de hoy vamos a estar analizando titulado Movimiento rectilíneo variado horizontal. Los tópicos a analizar en esta clase serán los siguientes. Vamos a ver qué es un movimiento rectilíneo variado horizontal, analizaremos los conceptos básicos, veremos la interpretación de la aceleración, que ahora es un nuevo concepto que vamos a utilizar. Vamos a ver el análisis gráfico en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Veremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado con su sigla MRV y por supuesto cómo vamos a utilizar esto. Primero que nada, ¿qué es un movimiento rectilíneo variado horizontal? Bueno, antes estamos analizando que un movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento del cual su velocidad se mantiene constante durante el periodo de tiempo del análisis. Sin embargo, en la realidad esto es muy poco común, ya que normalmente cuando se parte de un reposo, para llegar a cierta velocidad pasa cierto tiempo y hay una cierta variación con respecto a su velocidad o rapidez. De manera que un movimiento rectilíneo variado horizontal no es más que aquel en el cual la rapidez del móvil experimenta variaciones iguales en intervalos de tiempo iguales. Para poder entender esto, este tipo de movimiento se clasifican en dos: uniformemente acelerado y uniformemente desacelerado. Como su nombre lo indica, el movimiento uniformemente acelerado no es más que cuando la rapidez o la velocidad del móvil aumenta una cantidad constante en cada unidad de tiempo. Caso contrario sucede como el uniformemente desacelerado, cuando la rapidez del móvil disminuye una cantidad constante en cada unidad de tiempo. Como observamos en la ilustración, el primer carro, el carro verde, tiene un movimiento uniformemente acelerado porque va aumentando su velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que su aceleración será mayor a cero o positiva. Este concepto de aceleración ya lo vamos a entender en breve. En cambio, el camión amarillo está presentando un movimiento uniformemente desacelerado, está frenando, porque su velocidad está disminuyendo con el paso del tiempo. El último caso en particular nos indica que su aceleración es igual a cero. Como nosotros observamos, ese ciclista está a una velocidad constante, pero aquí sucede algo particular. Si estuviera en reposo o estuviera a velocidad constante, ¿cómo se comportaría la aceleración? Eso más adelante lo explicaremos más detalladamente. Para eso vamos a entender en los conceptos básicos qué es la aceleración. La aceleración no es más que la variación que experimenta la rapidez por unidad de tiempo. Tal como se muestra en la ilustración a mano derecha, ese carro azul va aumentando su velocidad con respecto al tiempo. Va teniendo una velocidad menor y al cabo de la pista ya tiene una velocidad mucho más grande. Ahora, si la velocidad va cambiando con respecto al tiempo, ¿cómo nosotros podemos definir en un momento dado o en un espacio de análisis a qué velocidad va a ir? ¿Será el conjunto? ¿Será un punto? Bueno, para eso nosotros tenemos dos herramientas, que es velocidad media y velocidad instantánea, que son conceptos diferentes. La velocidad media no es más que la velocidad constante que hubiera tenido que llevar el móvil o la partícula para recorrer la misma distancia y en el tiempo en que lo hizo con movimiento variado. Es decir, que la velocidad media hace suponer que el móvil viaja a una velocidad constante, sin embargo no lo hace porque tiene aceleración. La velocidad media no es más que el promedio entre la velocidad inicial y la velocidad final. Por lo tanto, la velocidad media es igual a la distancia entre el tiempo, o que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Esa es la velocidad media.
Ahora, la velocidad instantánea nosotros la vemos normalmente porque es la velocidad media en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Y por qué digo que normalmente nosotros la vemos? Porque en los carros, el velocímetro, lo que nos indica visualmente es la velocidad instantánea. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y cómo yo calculo la velocidad instantánea? Bueno, para efecto de este curso, no vamos a poder calcular la velocidad instantánea porque necesitamos ciertos recursos de matemática un poco más compleja de nivel de universitario, como son las derivadas, las integrales, sobre todo las derivadas, el cual en este curso no se puede abarcar. Sin embargo, se puede dar a entender de que imagínense un tiempo sumamente pequeño, un intervalo minúsculo, y en ese tiempo minúsculo se analiza qué velocidad media iba. Y en ese tipo de cálculos el velocímetro los hace, o rápida, automática mejor dicho, y no los indica. ¿Qué otro tipo de conceptos necesitamos aprender? Lo que es el tiempo y el desplazamiento máximo. ¿A qué se refiere con máximo? Bueno, cuando un móvil presenta movimiento uniformemente desacelerado, el tiempo máximo no es más que el tiempo que transcurre desde el momento en que un móvil inicia ese movimiento desacelerado hasta que se detiene. El tiempo transcurrido allí. El desplazamiento máximo similar vendría siendo el desplazamiento alcanzado por el móvil una vez desde el momento en que él empieza a iniciar el movimiento de frenado hasta que se detiene por completo. Por lo que ya podemos tener en mente de que la velocidad final del móvil vendría siendo igual a cero. Ahora, vamos a ahondar un poco más sobre el tema de la aceleración. ¿Cómo nosotros podemos interpretar la aceleración? Bueno, ya sabemos que la aceleración no es más que el cambio constante o la variación constante que experimenta la rapidez en cada intervalo de tiempo. Como vemos en la ilustración, el velocímetro, que va por millas por hora, por cierto, y internamente va a kilómetros por hora, la variación no es la velocidad no es constante, presenta una variación, aumenta y disminuye con el paso del tiempo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Bueno, según las unidades de aceleración podemos interpretar una aceleración positiva o negativa. Si el signo es positivo de la aceleración, nos da a entender de que la rapidez aumenta en cada segundo. Es decir, hay un movimiento uniformemente acelerado. Pero cuando la aceleración es negativa, es decir, que el signo es negativo, significa que la rapidez del móvil disminuye en cada segundo. Es decir, está frenando. Ahora, ya teniendo eso claro, podemos también realizar un análisis gráfico en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y para eso tenemos tres gráficas características que nos aportan diferentes tipos de información. Tenemos la primera, que es gráfica de rapidez con respecto al tiempo, tenemos aceleración con respecto al tiempo y finalmente tenemos posición con respecto al tiempo. La primera, que es gráfica de rapidez con respecto al tiempo, podemos extraer cierto tipo de información que nos suministra. Lo primero que podemos ver es que es una recta creciente. Cuando es una recta creciente, en la gráfica nos indica que la rapidez va aumentando con el tiempo, por lo que tenemos un movimiento uniformemente acelerado, como es el caso que tenemos allí en esa gráfica, su pendiente es creciente. En cambio, si la recta es decreciente, nos indica que la rapidez va disminuyendo con el tiempo, por lo que su movimiento es uniformemente desacelerado. ¿Qué otra cosa podemos obtener? Bueno, que la pendiente de esa recta, ya sea creciente o decreciente, nos va a dar el valor de la aceleración del móvil. Y a su vez, podemos obtener la distancia recorrida por el móvil calculando el valor numérico del área de la figura que forma los gráficos con los ejes. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la distancia recorrida desde el punto inicial 0 hasta los 6 segundos que transcurrió dicho evento, ¿qué figura forma allí? Un triángulo.
¿De qué tipo? Rectángulo. Tendríamos que calcular el área debajo de esa recta para poder nosotros saber la distancia recorrida por el móvil. Esto lo explicaremos un poco más adelante con respecto a los ejercicios. La segunda gráfica, un poco más sencilla, es la gráfica de aceleración con respecto al tiempo. Esta gráfica será representada por una recta horizontal paralela a los ejes de tiempo. ¿Por qué? Porque como el movimiento es uniformemente acelerado, la aceleración será constante a lo largo del tiempo, de manera que la gráfica se va a mantener horizontal al eje X porque es constante, no cambia. De manera que la rapidez del móvil se obtiene calculando el valor numérico del área de la figura que forma la gráfica, en este caso un rectángulo, y siempre serán rectángulos. Si nosotros quisiéramos saber la rapidez del móvil desde el punto 0 hasta el punto 8 segundos, sencillamente calculamos el área de ese rectángulo, base por altura. Finalmente tenemos la gráfica de posición-tiempo. Lo primero que resalta a la vista es que no es una recta, sino que es una curva, y este tipo de curvas tiene por nombre de parábola. Y también vemos que no existe una proporcionalidad lineal entre la distancia recorrida y los tiempos empleados, porque a medida que va pasando el tiempo, la posición va aumentando en forma de parábola. Eso es un factor importante y diferenciado de los otros tipos de gráficos que hemos analizado anteriormente. Ahora, ¿qué ecuaciones nosotros vamos a emplear para poder analizar el movimiento rectilíneo uniforme, variado, horizontal? Bueno, para eso tenemos tres ecuaciones principales de las cuales nosotros vamos a utilizar como herramientas. La primera ecuación vendría siendo la de la aceleración, la segunda ecuación vendría siendo la de la distancia y la tercera ecuación de la velocidad en función de la distancia. Y a continuación vamos a explicar de dónde provienen estas ecuaciones para así entender el origen y cómo también emplearlas. La primera vendría siendo la aceleración. Teniendo en mente que la aceleración es la variación de la velocidad, es lógico pensar de que la aceleración vendría siendo igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, que ya hemos hablado que normalmente el tiempo inicial es igual a 0. Ahora, en términos matemáticos, como observación, el incremento final o la variación se denota como el símbolo llamado delta, que se asemeja a un triángulo. De manera que el incremento de la velocidad vendría siendo igual a delta V igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y del mismo modo el incremento o variación del tiempo es igual a delta T, sería igual a al tiempo final menos el tiempo inicial, que normalmente es 0. De manera que organizando eso y de manera más matemática y pulida, se pudiera decir que la aceleración no es más que el delta V o la relación de delta V entre delta T. Y las unidades de la aceleración vendría siendo la distancia entre tiempo cuadrado. ¿De dónde salió ese tiempo cuadrado? Sabemos que arriba hay velocidades y abajo está el tiempo, y velocidad en el numerador y el tiempo en el denominador. Al aplicar doble C, el tiempo aparece al cuadrado. De allí proviene. Luego tenemos ahora la ecuación de la distancia. ¿Cómo nosotros podemos saber la distancia recorrida de un móvil con aceleración? Bueno, para eso podemos hacernos uso de la gráfica que está a mano derecha. Tenemos en el eje Y la velocidad y en el eje X tenemos el tiempo. Tenemos que un móvil que tiene una velocidad inicial v sub 0 y alcanzó una velocidad final v sub f en un tiempo determinado t, allí podemos analizar de que existen diferentes puntos, por lo que a mano izquierda nosotros podemos visualizar que existe un triángulo rectángulo
y también tenemos un rectángulo. Que también sabemos que el área de las figuras dentro de las gráficas de velocidad con respecto al tiempo es igual a la distancia, como lo hemos aprendido. Por lo tanto, para calcular la distancia necesitamos calcular el área total. ¿Y cuál es el área total? La suma del área del rectángulo más el área del triángulo. Ahora, los datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos los datos del triángulo. La base, que es el lado más pequeño, vendría siendo la velocidad final menos la velocidad inicial. La altura, el lado más grande, vendría siendo el tiempo. Con respecto al rectángulo, ¿qué tenemos? La base del rectángulo, ¿cuál vendría siendo? El tiempo. Y la altura, la velocidad inicial. Teniendo eso en mente, podemos saber que la sumatoria del área del rectángulo más el área del triángulo, que es base por altura, el área del rectángulo, más base por altura entre 2, que es el área del triángulo, sustituyendo esos valores a variables físicas, tenemos que x es igual a el tiempo por la velocidad inicial más velocidad final menos velocidad inicial, todo eso multiplicando el tiempo dividido entre 2. Pero como en la ecuación anterior, la de la aceleración, vimos que la aceleración es igual a la variación de las velocidades con respecto al tiempo, y haciendo cierto artificio matemático, podemos ver que b sub f menos b sub 0 es igual a la aceleración por el tiempo. Sustituyendo esos valores, tenemos la ecuación final de que la distancia de un móvil será igual al tiempo multiplicado por su velocidad inicial sumado a la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. De ahí viene la ecuación. Por último, la ecuación de la velocidad en función de la distancia. Para poder obtenerla tenemos que hacer cierta pericia matemática y entender bien la forma en cómo nosotros vamos a manipular las ecuaciones físicas. En primer lugar, sabemos que la velocidad media es la distancia entre el tiempo recorrido, pero a su vez la velocidad media es el promedio entre la velocidad final y la velocidad inicial. Si sustituimos uno dentro del otro, tenemos que la distancia no es más que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicando por el tiempo. Esa sería la ecuación A y la tenemos allí guardada. Luego, despejamos el tiempo de la ecuación de la aceleración. Si la aceleración es igual a la variación de las velocidades entre el tiempo, sabemos que el tiempo será igual a las variaciones de las velocidades entre la aceleración. Ahora tenemos la ecuación B allí guardada. Si sustituimos los tiempos en la ecuación A y en la ecuación B, obtenemos que la distancia será igual a la suma de la velocidad final más la velocidad inicial entre 2, multiplicando a la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la aceleración. Aquí hacemos un artificio matemático que se llama productos notables, que por supuesto en la materia de matemática se puede ahondar un poco más y se da mayor explicación sobre esto, pero por norma de este tipo de artificio, la suma el producto de una suma por su diferencia, el numerador se llega a convertir en velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Nuevamente, para poder entender un poco más de esto es necesario tener ciertos conocimientos de matemáticas que en su respectivo curso se dará a entender. Si lo acomodamos y hacemos que la ecuación de la velocidad quede en función de la distancia, queda finalmente que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la distancia. De ahí proviene la ecuación. Ahora, tenemos esas tres ecuaciones. ¿Cómo nosotros podemos utilizarlas en la vida real? Muy sencillo. Tenemos el caso de este ejercicio, que es una ciclista que parte del reposo
y tiene una aceleración constante de 1,2 metros sobre segundo cuadrado, la cual mantiene durante 20 segundos. Nos solicita calcular la rapidez que tendrá esta ciclista al final de ese tiempo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, como parte de reposo sabemos que la velocidad inicial vendría siendo 0. Tenemos la aceleración, que es 1,2 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos el tiempo del fenómeno, tiempo final, que son 20 segundos. Y nos piden calcular la velocidad final del suceso. Por los datos obtenidos podemos hacer uso de la ecuación de la aceleración. Importante es que nosotros vamos a utilizar las ecuaciones que más nos convengan a nosotros. ¿Y cómo sabemos eso? Por los datos que nos dan. Si sustituimos y despejamos, la velocidad final vendría siendo igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y como la velocidad inicial es 0, al final nos quedaría que la velocidad final es de 24 metros sobre segundo, de manera que la ciclista alcanzará una velocidad de 24 metros sobre segundo al final de ese tiempo. Ahora nos da una gráfica y nos piden responder ciertas preguntas. Nos piden calcular la distancia recorrida, calcular las aceleraciones de los segmentos A, B, B, C y C, D y determinar qué tipo de movimientos representan cada segmento. Para la primera pregunta, calcular la distancia recorrida. Para calcular la distancia recorrida bastará con calcular el área de cada una de las figuras denotadas. Según la facilidad de nosotros podemos escoger o podemos visualizar diferentes tipos de figuras. Hay muchas formas de solucionarlo. Yo en lo particular escogí esta, donde yo pude visualizar dos triángulos rectángulos y a su vez un rectángulo como tal. De manera que está el área de x1, x2 y x3. Tenemos el área de x1, que es un triángulo, base por altura entre 2. Tenemos los datos. La velocidad final es de 80. La velocidad mayor vendría siendo 80, la velocidad menor vendría siendo 40, la altura vendría siendo 0,4 segundos menos 0 segundos, todo eso dividido entre 2 y nos da como resultado 8 metros. Luego el área de la base el área de x2 vendría siendo base por altura. Nuevamente tenemos la base, que es 1,2 segundos menos 0 por la altura, que son las velocidades, que son 40 metros sobre segundo, y 0, y allí calculamos que fueron 48 metros. Finalmente en el área x3, nuevamente un triángulo, base por altura entre 2, sustituyendo valores nos da que sería 16 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida, que es la suma de cada una de las áreas, nos da un total de 72 metros. En el apartado B, que es calcular las aceleraciones de los segmentos, nos procedemos a calcular las pendientes de los segmentos de recta AB, BC y CD. De manera que la pendiente sería igual a la aceleración, a su vez la relación entre los puntos Y y X. Para la aceleración en el punto AB tenemos que la velocidad final fue de 40, la velocidad inicial fue de 80, entre los tramos de 0,4 y 0 segundos, de manera que su aceleración, y como se aprecia en la gráfica, su pendiente es negativa. Naturalmente nos tiene que dar una aceleración negativa de menos 100 metros sobre segundo cuadrado. Para el segmento BC, que es un segmento horizontal paralelo al eje X, se aprecia que la velocidad se mantuvo constante en ese periodo, por lo tanto su aceleración sería igual a 0. En cambio, para el segmento CD, aumentó su velocidad con respecto al tiempo, ya que la velocidad final fue de 120, donde su velocidad inicial fue de 40, en un tiempo entre 0,8 y 1,2 segundos, dando como resultado una aceleración de 200 metros sobre segundo cuadrado. Ahora,
tenemos en el apartado C determinar qué tipo de movimiento representa cada segmento. Para el segmento AB, como lo pudimos ya haber visto, como la velocidad va en descenso, está cayendo con respecto al tiempo, la aceleración va a ser negativa, por lo que presenta un movimiento uniformemente desacelerado, es decir, está frenando. En cambio, en el segmento BC se aprecia que el móvil se mantiene a una velocidad constante durante un lapso de tiempo, por lo que se puede concluir que posee un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí hay una cosa curiosa, es que cómo uno puede distinguir cuando un objeto está en reposo y cuando un objeto está en movimiento constante, a velocidad constante. Porque algo curioso es que ambos comparten de que la aceleración es igual a cero. De manera de que si en la gráfica la velocidad que aparece allí es diferente de cero, uno puede razonar, por supuesto, que presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si la gráfica presenta de que se mantuvo constante a 0 metros, kilómetros sobre hora sobre segundo, una velocidad de 0, allí nosotros concluimos que estuvo en reposo. Esto es importante. Continuando en el segmento CD, durante este tramo el móvil se desplazó aumentando de manera significativa, constante, su velocidad, de manera que se puede considerar que aquí sí tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Otro ejercicio es que aparece un tren, como se muestra en pantalla, que se desplaza en un momento con una rapidez de 30 metros sobre segundo y varía en 0,5 minutos su rapidez a 50 metros sobre segundo. Nos piden calcular la distancia recorrida en ese intervalo. ¿Qué datos tenemos? Bueno, ahora tenemos que la velocidad inicial fue de 30 metros sobre segundo. Tenemos el tiempo, que es 0,5 minutos, que eso equivale a 30 segundos. Tenemos la velocidad final, que son 50 metros sobre segundo, y nos solicitan calcular la distancia recorrida. Aquí no tenemos el dato de la aceleración, pero podemos calcularlo. Teniendo los valores de las velocidades, tanto finales como iniciales, así como el tiempo del experimento o del fenómeno, podemos llegar a la conclusión de que la aceleración es igual a 0,66 metros sobre segundo cuadrado. Y como nos piden la distancia, podemos hacer uso, porque los datos nos los permiten, de la ecuación de la distancia. Sustituyendo valores, nos da que la distancia a la cual el tren se desplazó fue de 1197 metros en 30 segundos. Otro ejercicio es que un móvil o un automóvil, mejor dicho, se desplaza 50 metros sobre segundo en el momento en que comienza a frenar. Si el vehículo tarda en detenerse 0,5 minutos, se necesita saber la distancia recorrida. Como está experimentando un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado y nos piden calcular la distancia, o es decir, la distancia recorrida, nos está solicitando tanto el tiempo como el desplazamiento máximo. De esta manera, ¿qué datos tenemos? Tenemos la velocidad inicial, que son 50 metros sobre segundo. Tenemos el tiempo máximo, porque está frenando hasta que se detuvo, que fue 0,5 minutos, que es equivalente a 30 segundos. Tenemos, por supuesto, la velocidad final, que es 0 porque se detuvo. No conocemos la aceleración y nos solicita la distancia máxima. Hacemos uso de la ecuación de la aceleración para poder hallar dicha variable, dando que es igual a menos 1,67 metros sobre segundo cuadrado. Lógico, porque está frenando, tiene que dar negativa. Y ahora vamos a hacer uso de la ecuación de la velocidad en función a la distancia, que es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Despejamos la x, que es la distancia, que sería igual a la distancia máxima,
Y como la velocidad final es igual a 0, sustituimos valores y nos da de que la distancia máxima recorrida por este carro a 50 metros sobre segundo fue de 748,50 metros. Es decir, que este carro se detuvo a esa distancia. Frenó y se detuvo justo a los 748 metros. De esta manera podemos concluir el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado horizontal. Fue un placer para mí dar clase. Mi nombre es Gabriel García y estamos en contacto para un futuro. Muchas gracias. Hasta luego.